Bueno, bien, miren, tenemos al licenciado Rafael Pérez Modesto, nuestro amigo, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Con él, porque forma parte del equipo mediático también, nosotros estamos en la obligación, en una fecha como hoy, de pasar revista con todo el equilibrio que caracteriza a don Rafael Pérez Modesto, mejor conocido como Rafa Pérez, al sistema de la seguridad social. Este ha sido, para el equipo de Diario de Cuatro y equipo mediático también, uno de los principales propósitos de nosotros es defender, desarrollar, consolidar un sistema de seguridad social en todos los planos, tanto en la prestación de servicios de salud, como de pensión, como de riesgo laboral. Y Rafa ha estado al lado de esa iniciativa desde que se anunció. Así es. Hasta hoy. De manera que corresponde, buenos días, don Rafa. Buenos días. Que le pasemos de nuevo una revisión. Un balance. Un balance. Para situarnos hoy día, en qué momento nos encontramos, ¿no es así? No, y uno lo hace con gusto porque la labor de ustedes, además de investigación, es de orientación a la población dentro de un ángulo justo, crítico, serio, que sirva de edificación a la población dominicana. Y como usted ha dicho, yo, aparte de la trayectoria, que no debo yo hablar de la misma, me siento identificado con la esencia de este grupo, este programa y todo lo que se deriva de las iniciativas de este equipo mediático. Bien. Vayamos al grano. Vamos a hacer lo que pudiera desde el Consejo, del Consejo Nacional, ser una visión de vuelo de pájaro de todo el sistema en este momento. ¿En qué momento se encuentra? Sí. Bueno, yo de manera específica, concreta, creo que se encuentra en un momento de avance extraordinario, de identificación de la falla de origen que tuvo el sistema, por quienes lo concibieron y lo iniciaron y que lo estancaron y que dieron oportunidad, primero por una razón de conocimiento y de falta de experiencia, porque aquí no se había vivido, mientras en otros países latinoamericanos, para no proyectarnos en Europa, 50, 60, 70 años por debajo de otros países, y además calcando lo que era la experiencia de otras naciones. En el tiempo transcurrido, ya nosotros en mayo, a principios de mayo, celebraremos el aniversario de la proclamación número 18 de la ley 8701, y tenemos elementos de sobra para hacer comparaciones con carácter estadístico, reales, objetivos, que permitan una visión real, primero estableciendo o ratificando el concepto de que ha habido avances que nadie puede discutir en la República Dominicana y en el mundo. Y en segundo lugar, que tenemos falencias ubicadas, seleccionadas, identificadas y en proceso de solución. Bueno, ahora recientemente, para concluir para concluir mi introducción, ahora reciente el gobierno ha introducido en el Congreso algunos cambios específicos y al mismo tiempo trabajamos de una manera global para una reforma integral de la ley en todos sus aspectos, de modo que es un paso que dará empujado por iniciativa del gobierno dominicano, que tiene mucho interés y que ha hecho inversión y que en definitiva es el garante del éxito para la población dominicana en términos de salud, como usted ha dicho, en términos de riesgos laborales, en términos de pensiones, en términos de la protección de la niñez y de los adultos mayores, y en torno también al sostenimiento de los discapacitados por causas diferentes en la República Dominicana. Él tiene la obligación y tiene la potestad y el
la obligación de responderle a esos sectores. Es el garante, en definitivo, de que eso se establezca. Y ha venido cumpliendo con la inversión día por día, sin que falte un centavo y que se falte un día en cumplir sus responsabilidades. Bien, Rafa. Decía muy bien al introducir que el sistema, ya ahora que va a cumplir un nuevo año, podemos verlo, identificarlo en dos facetas. La primera es establecer cuáles han sido los avances, los logros alcanzados hasta el momento. Eso está debidamente cuantificado. Y por otro lado, entonces, las falencias. Vamos a comenzar por lo que hemos logrado en el ámbito, en materia de salud, en materia de pensión y en materia de riesgo laboral, con los aditamentos importantes, vitales, como es la protección a la niñez y la protección a los envejecientes, dos factores nodales también de respuesta del Estado a una mejor calidad de vida de toda la población. Vamos a empezar por esos avances. Cuando uno participa, y yo he aprendido mucho de ustedes, con toda humildad lo digo, con el caso de Cava vengo compartiendo muchos años. Decenas de 40, años. 50 años, pero eso. Alrededor de eso. 100 pesitos. Y hemos aprendido mucho del equipo y hemos aprendido también, hemos tenido que estudiar ciencia política, economía y todos esos menesteres. Y yo no vengo a este programa sin una preparación objetiva que me permita ofrecer datos que su teleaudiencia pueda evidenciarlo. Y venimos con una síntesis. Exactamente. Una síntesis objetiva, indicadores básicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Ya esto lo hemos tratado otras veces. La ley se promulgó el día 9 de mayo del año 2001. Sí. Entró en vigencia a partir del año 2003, pero de una manera muy precaria y en términos de salud que tú preguntas, apenas un 0.3% de la población tenía acceso, porque la experiencia que había en el Instituto Dominicano de Seguro Social apenas abarcaba al 0.7% de los empleados, de los trabajadores que no podían incluir los familiares. Pero sumándole probablemente el seguro exacto. privado. Entonces, este cuadro ascendente te dice la realidad del año 2003, en el año 2004, apenas un 0. Está congelado, exactamente. Lo pueden chequear ahí. Sí. ¿Lo pueden chequear ahí? Bueno, apenas un 0.5% en el año 2004. Ahí está. Y entonces la evolución año por año, y cuando terminamos el año 2018 terminamos un 77%, en febrero de este año, que es la estadística más reciente, un 78%. 78%. Quiere decir, la meta nuestra, con una serie de medidas que no se lograron aplicar por razones múltiples, que no voy a agotar ahora, debieron haber superado el 80%, que era nuestro objetivo, pero estuvimos tan cerca que apenas un 1 y algo por ciento no se logró. Entonces, un 80%. La meta nuestra está orientada conjuntamente con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el Plan General de Gobierno y con los planes específicos y el instrumento principal del Consejo Nacional de la Seguridad Social y de todos sus entes unificados, que es la estrategia de desarrollo, un plan integral. Entonces, la meta es un 90% al término de 2020 y nos encaminamos a cumplirla de manera exacta. A ustedes con confianza y al público con responsabilidad, yo le puedo decir, la media en el mundo de cobertura, cuando tú le incluyes los países muy pobres y paupérrimos de Asia, de África, sí, es un 22%. La media en América Latina, incluyendo países elevados, con mucha experiencia, como México, Chile, Argentina, es un 45%. Uruguay.
cuando tú le metes a Honduras, Guatemala, Haití, un 45%. Un 43 a un 45%. Cobertura. Entonces, nosotros tenemos un 80%. Cuando nosotros alcanzamos el 45%, lo hablábamos con cierto grado de satisfacción, pero teníamos metas de que debíamos superar y acercarnos a los países más avanzados. Estamos en materia de salud en ese sentido. Hay quienes dicen, bueno, alcanzaron la cantidad, pero falta calidad. Bueno, el plan básico de salud, que significa los procedimientos médicos, los procedimientos quirúrgicos, la cobertura en materia de medicamentos de salud, se ha ido ampliando de manera tal que hoy en día podemos exhibir y podemos demostrar. Le hice llegar a ustedes, a cada uno de ustedes, una revista reciente que hasta trasplantes renales hemos incluido, y las enfermedades catastróficas están cubiertas. Cuando iniciamos con 150,000 pesos, hoy 1,000,000 de pesos en cada proceso de salud que tenga la gente. Entonces, o sea, por enfermedad. Aparte de eso, un dato que yo estoy seguro que le va a gustar a ustedes, principalmente al caballo, por la confianza, yo le puedo decir, ¿verdad? No, ese es el caballo. Sí, ese es el caballo mayor de nosotros. Bueno, caballo, nosotros, la seguridad social, está aportando el 1.9 del Producto Interno Bruto a la salud de la República Dominicana, que hay que sumarlo a la inversión que se hace en salud, a el sistema de salud propiamente dicho, a través del Ministerio de Salud, y esa iniciativa de gobierno de deslindar los campos en el Ministerio de Salud Pública, por un lado, y el Servicio Nacional de Salud, SNS, que han significado la consolidación de una red única que ha ido creciendo y resolviéndose en la medida en que el tiempo pasa. Entonces tú te encuentras con hospitales públicos que están rindiendo servicios de salud, tú te encuentras con nuevos hospitales, tú te encuentras con hospitales en proceso de recuperación, y tú te encuentras que la República Dominicana hoy es un ente, digamos, de atracción turística en materia de salud. Entonces eso no es por casualidad. Y tú te encuentras el sector privado, que muchas veces es el que más se queja, porque quisiera que volviéramos al pasado donde ellos, cuando una persona, esa era la realidad que vivimos nosotros como gente de esta generación que ha ido superándose. Hoy madura, cuando una gente llegaba a los 60 años lo excluían. Cuando una gente tenía una enfermedad mayor, hoy catastrófica, digamos diabetes, digamos hipertensión, digamos problemas renales, digamos diabetes, esa gente eran excluidos de no los aplicaban servicios. Para el seguro. No aplicaban. Rafa, y en materia de medicamentos, ¿qué tenemos? ¿Cuál ha sido en materia de medicamentos se ha revisado en 4 oportunidades el Plan Básico de Salud, y ahora, con los mayores ingresos que se hacen, con varias de las medidas, que yo me imagino que es un tema que será de vuestro interés y que debemos dedicarle un espacio. Bueno, pues en la medida en que más personas ingresen al sistema, que más aporten, que más ganen, en ese sentido, los beneficios que eso genera, la inversión que eso genera por parte de los aportes del gobierno, de los empleadores y de los propios trabajadores, entonces eso significará una mayor cobertura de procedimientos médicos, de mayores medicamentos, de enfermedades, porque la medicina es una ciencia dinámica, entonces, que se supera un problema y viene otro, que tiene un tratamiento hoy y que mañana puede tener otro, que se descubren nuevos medicamentos. Es más, hablando con ustedes, con la franqueza que se merecen, a nivel mundial, el mercado farmacéutico es la segunda gran potencia, después del armamentismo. No hay duda de eso. La potencia más grande de inversión. Más capital en todas partes. Capital. Entonces, en ese sentido, la seguridad social en República Dominicana ha fortalecido no solamente a la población,
no solamente a los hospitales, no solamente a las clínicas, sino principalmente a la población dominicana que se ha beneficiado de un sistema que antes no había soñado. Yo ando aquí con la directora de comunicación que siempre nos da mucho respaldo, la licenciada Mati Vázquez, conocida sí, claro, ampliamente en el mundo periodístico. Sí, claro. Y ella tiene ahí un documento de una fundación. Generalmente esas fundaciones que son de origen privado son críticas a la sociedad y eso es bueno. Sí, pero por supuesto, el que tiene buenas intenciones y el que trabaja con tiene seriedad, que ponerse a la crítica. Tiene que tener en cuenta la crítica. Claro. Entonces, ayer salió en un periódico, lamentablemente no está Orión aquí para decírselo, el único periódico que sale los domingos es el Nacional. No, pero claro. Bueno, pues fue en el Nacional, sale una declaración diciendo que el sistema de seguridad social es víctima de una injusticia porque no se le reconoce los avances y los aportes que ha hecho en la República Dominicana. Pero esa es una institución que abarca por lo menos 10 instituciones reputadas y reconocidas, que reconoce tras investigaciones, tras entrevistas, ha reconocido esos avances y dice que es injusto decir que hay un estancamiento. Y lo más importante, antes de ir al cambio, porque sí, debemos ir al cambio, y lo más importante, creo yo, Rafa, y ahí sí podemos dar testimonio ambos, porque hemos estado ligados por mucho tiempo. Rafa, es bueno que se sepa, ha estado ligado al sector salud en su ejercicio profesional independiente. Sí. Así es. Entonces, por espacio de más de 25 años. Antes de estar yo fui director ejecutivo de marketing de las empresas nacionales e internacionales más reputadas en el país. Entonces yo no hablo por boca de ganso, sino que conozco intrínsecamente lo que era el sector antes de la gente. Entonces, una de las cosas que queríamos destacar antes de dar el cambio es que, a diferencia de muchas otras economías del tercer mundo, nosotros hemos buscado una solución muy pragmática, que es la de incorporar el capital mismo relacionado con lo que genera el trabajo, tanto el empleador como el empleado, para que sea este el principal soporte de la seguridad social. Yo creo que eso tiene un valor enorme, porque libera el presupuesto público en gran medida. No es que lo libera totalmente, sino que lo libera en gran medida es soportar una cosa tan costosa como es el sistema pensionario y el de prestación de salud, y también el de riesgo laboral. De manera que creo que eso en algún momento habrá que hacerle su análisis aparte, ¿no le parece? Seguro. Vamos a ir a la pausa porque todavía quedan algunos componentes en lo que tiene que ver con salud y debemos pasar entonces a los otros aspectos, el régimen de pensión, por ejemplo. Sí, no, y riesgo laboral. Vamos a la pausa y volvemos. En esta conversación con Rafael Pérez Modesto, que es el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, nosotros pretendemos hoy pasar un balance, como bien ha dicho, a propósito de que nos encontramos en la antesala de cumplir 18 años de haber creado el Sistema Nacional de Seguridad Social. Entonces, vale la pena que le pasemos balance. En la primera parte de la entrevista ya le hizo algunas precisiones, pero es necesario entrar un poquito más en profundidad sobre estos asuntos, porque queremos determinar si se justifica que insistamos en un sistema de seguridad social, si eso le ha respondido a expectativas del país. Sí. Mira, es que a nivel mundial el proceso de la seguridad social responde a una necesidad y en gran medida el desarrollo de un país se mide con que en el aspecto de salud, riesgos laborales, en la forma que ustedes lo desglosaron, pensiones, haya un sistema sólido de seguridad social. Un país en una situación de atraso no puede garantizar una seguridad social avanzada. Y una seguridad social avanzada es una demostración del desarrollo, del crecimiento
de cada nación. De la salida de la pobreza y del su desarrollo. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a buscar el impacto. Aquí están establecidos dos regímenes funcionales en la República Dominicana. El contributivo, el régimen contributivo tiene hoy un aporte de 1.915.000 trabajadores y trabajadoras que están incluidos en el sistema conjuntamente con sus familiares en términos de salud y en términos de los beneficios que se derivan de ellos. ¿Tú sabes cuánto significa eso? Que el 89% de la meta trazada. Entonces es un paso de avance sin igual. Sin embargo, decíamos que nosotros no estamos escondiendo realidades. Ahora mismo hay un proyecto sometido por el gobierno de fortalecer la tesorería de la seguridad social, porque hay sectores que se están perjudicando porque son de la pequeña, mediana y de la microempresa, que por razones obvias muchas veces se atrasan y los intereses son tan altos y la mora, el valor de la mora es tan alto que llega un momento que no pueden cubrir ese incremento exponencial de castigo por un atraso. A los 2 meses entonces a la gente le quitan ese derecho a la acceso salud. a la salud. Pero por otro lado, también infinidad de ayuntamientos, de instituciones y por otro lado instituciones grandes que eluden, es decir, que buscan la manera de poner empleados y a gente con menos valor del que realmente perciben, y entonces con eso engañan el sistema y con eso lo hacen menos viable. Para ustedes no es de conocimiento que hace 8 años atrás, 5 años atrás, se hablaba del fracaso financiero del sistema. Cuando hicimos la primera evaluación... del colapso de SENACI, del colapso de todo el sistema. Del sistema en forma financiera. Sí. Yo recuerdo que en el año 2011, que fue cuando yo ingresé a la Seguridad Social, se hizo a principio, en febrero de ese año, un primer balance porque se cumplía 10 años de la proclamación de la ley. Una cosa es la proclamación de la ley, que fue en el 2001, en pleno gobierno de Hipólito Mejía, pero hasta el 2003 no se había tomado ninguna iniciativa. A partir de 2003... La ley le daba 3 años para implementarse. Se creó en el 2001, pero la propia ley decía, le damos 3 años de plazo para y 10 años para evaluarlo. Exacto. Cuando se hizo la primera evaluación fue en eso, y el pronóstico era, mira, no se había cumplido en materia de salud, prácticamente solo existía el régimen subsidiado, que había comenzado con ejemplo en la zona más vulnerable del país, que es el sur. El régimen contributivo no se había implementado, sino, vamos a decir, en el 2008, porque fue a final de 2007, cuando después de mucha intervención del gobierno de turno, en ese entonces encabezado por el doctor Leonel Fernández, tuvo que valerse de una comisión amplia, representativa, encabezada por la Iglesia Católica, para que funcionara el régimen contributivo. Con todo y que don Rafael Alburquerque que estaba al frente de esa acción. Bueno, él fue que lo impulsó, porque un hombre conocedor a plenitud del derecho laboral y de la seguridad social. Y así es. Bueno, y lo empujó. Entonces, el cambio ha sido extraordinario. Pero se hablaba, 2007, se hablaba en ese entonces, y eso nos atemorizó a nosotros, porque hubo gente que le decían a uno, mira, a ti te han sacado de circulación porque usted sabe el papel que yo jugaba en el Estado Dominicano a nivel de la presidencia de la República, con rango de secretario de Estado, despachando con el presidente y los asuntos fundamentales del país, muchas veces bajo nuestra responsabilidad. Y pasar a la seguridad social, parecía un retroceso. En términos financieros, económicos y personales y de rango, pero
uno lo que ha hecho es servirle a este país, sí, claro. entonces uno no podía prescindir de eso. Bueno, Rafa. vamos a echar para adelante. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros mismos hicimos estudios y lo que nos daban esos estudios era que realmente el sistema no podía sostenerse financieramente. Hoy en día, el sistema le sobra dinero para ir implementando. Ha ido elevando la cápita de lo que son las aseguradoras de riesgo de salud, se ha fortalecido, ha ampliado la cobertura que ustedes preguntaban y cada día podemos garantizar pasos de avance. Ahora, entonces, con una autonomía de la Tesorería de la Seguridad Social, de la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, con fuentes de donde ingresar que no dependan del Estado Dominicano, eso va a garantizar que la elusión y la evasión que hacen determinados sectores, principalmente la vida privada del país, se van, si no a controlar totalmente, a reducir de manera tan considerable que el sistema va a ser capaz de aportar más en términos de salud. Rafa, y en materia de combate a la pobreza, ¿qué ha significado el sistema? Bueno, el sistema de pobreza, ajá, yo le hablaba de que el régimen subsidiado, nosotros nos habíamos propuesto y hay un cuadro que nosotros presentamos, vamos a ver ese cuadro. Ese cuadro sí es importante. Porque como un close-up. Míralo ahí, ya está ahí. Es ahí. el aporte del sistema y del gobierno a la pobreza dominicana, porque el régimen subsidiado es sustentado por el Estado dominicano, ahí no interviene ningún otro sector. Entonces, se había propuesto... ¿Qué es lo que dice el cuadro? Bueno, el cuadro dice, hay una línea roja ahí que establece que 4.150.896 pobres de perpetuidad, sí, el sector más vulnerable, los más pobres, discapacitados, gente sin trabajo, que no tienen un familiar que lo pudiera mantener. O los que agotaron su fuerza de trabajo. O por vejez, que no dan más y que no tienen quien lo ayude. Sí. Bueno, eso el año 2018 terminó con una cobertura de... Habiendo bajado la pobreza, porque sí, hay más empleo y hay menos pobres en esa categoría, 3.545.383. Eso significó un 152.8% de la meta que tenía el gobierno. Ese es el seguro subsidiado que es cubierto por SENASA, que es la ARS del Estado Dominicano. Yeah. Entonces, eso es un aporte a la pobreza significativo. Cuando un portador de un seguro subsidiado se presenta a un centro de salud del Estado, hay que darle asistencia. En todo, no solamente la asistencia, la Seguridad Social establece que las emergencias son cubiertas, tiene que ser cubierta sin cobro, pero ya un subsidiado tiene que cubrirle el 100% de lo que representa eso en términos quirúrgicos y en términos de los medicamentos que están incluidos en el Plan Básico de Salud. Y muchas veces hay un programa especial de parte del Ministerio de Salud Pública para cubrir medicamentos ya que aún no estén en ese plan básico, son cubiertos de una manera... Vamos con el tiempo, ya pensiones todavía. Rafa, la ley creó los tres niveles, los tres sistemas de organización de la seguridad social, que estaba el seguro subsidiado, contributivo subsidiado, que era una mezcla para tratar de darle cabida a la estructura informal, productiva del país. La informal, el pequeño negocio de 1, 2, 3 empleados, qué sé yo qué. Eso todavía no se ha buscado una solución. No, eso es parte de los objetivos que están pendientes. ¿Qué porcentaje de la población productiva? Recientemente, para hablarle con propiedad a ustedes, recientemente el gobierno sometió algunas reformas que ya la hemos mencionado. Por ejemplo, esa, que fue una iniciativa del Consejo Nacional de la Seguridad Social en octubre del año 2015, el Consejo le sometió al Estado Dominicano el que esos atrasos
de ayuntamientos, de algunas instituciones descentralizadas, pero sobre todo de la pequeña, micro, mediana empresa, se buscara una fórmula que esas moras no fueran tan exageradas y que esos intereses también fueran exagerados. Bueno, pero aparte de eso, el fortalecimiento de la tesorería de la DIDA, pero además la abolición del IDSS, que es una fuente de malgasto hay dispendio ahí. Sí, una erogación que no supera los objetivos que se pensaban. Por ejemplo, ahí hay una ARS que fracasó. Bueno, pues lo que queda de eso, con todas sus acreencias, debe pasar a SENASA, que está sólida y consolidada. Así es. Bueno, y hay otros aspectos que serán sometidos esto es importante y no se ha dicho prácticamente en ningún programa que no sea este, es lo siguiente: el gobierno sometió cosas urgentes de solución y el Congreso lo está conociendo. También otro problema que ya lo veremos más adelante es que es una preocupación la ganancia de las AFP. Bueno, pues el gobierno ha sometido un modelo que signifique una reducción significativa y gradual de esos beneficios. ¿Para qué? Para que la población se beneficie con mayores márgenes al momento de su retiro, pero también ¿cuál es con un dinero. Que no se ha informado con respecto al contenido de la... Bueno, que es que la ley en su conjunto, todos los aspectos que impliquen debilidad o incumplimiento, incluyendo eso que usted plantea, el régimen contributivo subsidiado es un invento teórico, porque eso no existe en ningún país del mundo. Entonces se han hecho toda la clase de estudios para ver si se implementa en la República Dominicana y no ha sido posible. Entonces tú no puedes estar haciendo erogaciones sobre un tipo de régimen que no funciona. Entonces lo que se concibe es que muchísimas instituciones, a veces que tú ves informales, que están actuando informalmente, ganan más que usted, que es un profesional del periodismo, de la economía, de la comunicación y de muchísimos factores. De Moza, que tiene no solamente una maestría en comunicación, pero también es sociólogo y tiene otros conocimientos. A veces un pelacaña gana más que lo que tiene cualquiera de nosotros, ganando, entonces, vendiendo naranjas o vendiendo cosas. Entonces, muchos de esos pueden entrar en el régimen contributivo. Otros no acumulan lo necesario. Entonces, esos otros deberán ser empujados y respaldados por el Estado Dominicano. Y en términos de pensión, Rafa, ¿qué tenemos? En términos de pensión, tú sabes que la pensión tiene que ser para darse en forma normal. Sí. Al menos si una gente se discapacita, se le da sus pensiones. No es como dicen algunos, no se ha dado una pensión, no. Las pensiones en discapacidad se dan. Las pensiones para personas que mueren, sus familiares reciben la pensión de sobrevivencia. Ahora, lo que no se ha cumplido es un aspecto de la ley que establece que la gente tiene que tener 60 o más años y haber cotizado 360 cotizaciones en el curso de su ejercicio de cualquier índole. Entonces, cotizaciones. Entonces, cuando combina esos dos, bueno, la persona se retira y debe retirarse. Hay acumulado mucho más, ya un porcentaje que supera el 16% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Y naturalmente, o específicamente, terminamos en enero con un 15.34. Estamos en febrero, eso aumenta, irá aumentando. ¿Cuántos miles de millones? Mira, a ver. Sí, eso significa 600, terminamos el año pasado, 617.000
323 millones, ciento y pico. Ese es el fondo de pensiones. Es el fondo de pensiones. Ahora, eso no garantiza una pensión justa, porque a la hora que masivamente la gente llegue a cumplir los dos requisitos que he hablado, es decir, años y aporte, no hay garantía de que sea una pensión justa. Pero hay proyectos de reforma. Se está tomando un conjunto de proyectos que ustedes conocerán debidamente y que por razones de ética le corresponde, es el gobierno que lo está unificando, oyendo a los sectores empleadores, a los trabajadores, a funcionarios internos, y presentará una serie de medidas que garanticen que esa situación no nos agarre a nosotros como ha agarrado a Chile, que fue un modelo que transportamos y aplicamos de una manera, Colombia, México, Argentina, donde colapsó el sistema, España, que la gente está en la calle tirada, exigiendo más pensiones, Italia, Francia. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que aún podemos tomar medidas que garanticen. ¿Por qué es recién criado? Bueno, sí, pero comparado con esos países. Pero tenemos nosotros que tomar medidas para que no suceda lo que ha pasado en otros países, asimilar esa experiencia y tomar medidas. Y eso se está adelantando el gobierno dominicano actual de una manera técnica, objetiva y humana. Y en materia de riesgo laboral. Bueno, en materia de riesgos laborales, la cobertura es un 100%. Ajá. Es un 100%. En un plazo de 15 días, la ARL SS, que es como se llama hoy, está dando una cobertura total. En menos de 15 días cubre cualquier situación que se presente, y eso antes no existía. El seguro social no lo tenía. No lo tenía, no. Ningún plan de seguro lo tenía. No cubría nada. Es implementado y se cumple 100%. Con la garantía. Eso que es. en el centro de trabajo. Ahora, con la garantía adicional de que tiene 37 mil millones de pesos en fondos. Bueno. En reserva. Por dos razones. Por desconocimiento de la gente, a veces no lo reclaman. Y en segundo lugar, porque no ha habido una campaña de orientación para que la gente lo aplique. Pero lo que queremos decir es que esos dineros están ahí. Está ahí y transparentemente, centavo por centavo. Y nadie ha osado en la República Dominicana ni de cuestionar la tesorería de la Seguridad Social, que es un sistema casi único en toda América Latina. Vienen a aprender de eso. Ni existe una DIDA, que es un centro que sirve para orientar. Es una creación. Es una creación y un aporte. Pero también la operación de la tesorería es con su sistema de dispensación. Sí, pero es un ejemplo. Le falta tener autonomía y capacidad jurídica para someter a cualquier empresario, a cualquier institución, a cualquier farsante o persona que se invente, ¿tú entiendes? Un núcleo de gente para que el sistema le cubra salud, y a una gente que le dice, mire, a usted le sale eso por 20,000 pesos, yo se lo voy a cobrar en 10,000 pesos, y agarra a él y se gana 8,000 de eso, entonces, por cada persona. Entonces, eso no solamente debe ser denunciado, sino apresado y sometido, y para eso se requiere que la tesorería tenga capacidad jurídica, y eso es lo que está sometido hoy en el Congreso. Ajá. Y de seguro será aplicado. En cuanto a la ARL, lo que se plantea es crear un instituto, INARIL, un instituto de riesgos laborales, entonces tiene con una nomenclatura diferente, con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la propia Superintendencia de Pensiones, de Salud y Riesgos Laborales y otras, para garantizar el funcionamiento más efectivo, de más cobertura, y además con lineamientos más definidos. Eso será verdaderamente un aporte que le va a dar un empuje mayor,
porque la aseguradora de riesgo de salud ha funcionado de manera efectiva, vuelvo y repito, transparente, pero y con una cobertura real, pero se va a fortalecer, porque esa es la labor de todo el que dirige un Estado, es fortalecer lo que está funcionando bien. ¿Y de qué manera repercute la conversión de los hospitales y centros clínicos de la Seguridad Social incorporándose ya a la red hospitalaria? Bueno, lo de la red hospitalaria es que la cobertura, por ejemplo, anteriormente los militares y los policías no estaban incluidos y apenas tenían un hospital. Cualquier ciudadano en el régimen subsidiado tiene que ir al centro. ¿Qué repercusión tiene? Que yo debo destacar el fondo de bolsillo, porque una gente que por una gripe cualquiera, por una acidez cualquiera, arranca y va a una clínica, tenga o no tenga, donde un especialista, sí, tenga o no tenga seguro, cuando llega a donde ese médico le dice, bueno, yo no tengo ese seguro, usted tiene que hacerse tales estudios y le mandan a hacer una caterva de estudios, el 80% de los cuales pueden evitarse existiendo la atención primaria. Entonces la atención primaria es un objetivo 1A para garantizar que en términos de salud y la existencia de una red con cobertura nacional fuerte que te sume lo que ha aportado el Estado más la que existían de manera precaria, que fueron antes avanzadas en el IDSS, pero que ya hoy en día no están funcionando. Eso es un aporte sin igual en materia de salud. Rafa, muchísimas gracias, interesantísima participación. Claro. Los que sintonizaron tarde, esta la vamos a repetir el jueves. Sí. Esta interesantísima entrevista con Rafael Pérez Modesto. Muchas gracias, Rafa. Y le voy a pedir que durante la semana de la Seguridad Social nosotros vamos a aportar muchas informaciones y queremos contar con ustedes para dar a conocer. Muy bien, muy bien. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante. Bye bye.